Amigas y amigos que nos siguen en nuestro canal Polémicos de YouTube. Les saludo desde un lugar muy especial que hace alusión a una palabra que en lo personal tiene más significado que nunca. La palabra catarsis. Y para quien no ha escuchado tal vez o no la conozca, la catarsis es una experiencia que vivimos justamente cuando nos deleitamos ante una obra de arte, que puede ser por la mano del hombre o de la mujer, o puede ser por la mano de la naturaleza. Estamos aquí con el Valle de Tlaxcala a nuestros pies, de lo que se conoció como la Tlatoloyan Tlaxcalan, es decir, la República de Tlaxcala, la antigua, porque estamos ubicados justamente en la cima de esta colina que se denomina Cuautzi, con el significado de el fuerte, lugar donde se asentó la primera organización política, militar y social conocida como señorío, el señorío de Tepeticpac, que significa en la cima del cerro. Y esto es en el contexto de la historia que les voy a platicar, porque esto nos conduce justamente a la alianza entre españoles y tlaxcaltecas, que no es como nos la ha estado contando la historia, ni como en el conocimiento popular se conoce. No, porque estamos todavía horadando más en la historia de Tlaxcala a través de sus documentos, a través de la historia que escribieron, sobre todo aquellos que utilizaron como fuentes los códices. Uno de los más importantes, el Códice Ramírez, en el que se basaron escritores como Diego Muñoz Camargo para poder escribir su historia de Tlaxcala. Y más contemporáneo, un escritor, historiador de Tlaxcala, de Apizaco concretamente, llamado Luis Nava Rodríguez. Por supuesto que todo este caudal de información nos lleva a poder construir esta historia oral para ustedes, de cómo se fueron dando esos acontecimientos hasta conformar al final una alianza que sirvió para derrotar al pueblo mexica. Entiéndase en este contexto que los pueblos que vivían en Mesoamérica eran enemigos, la mayoría jurados en contra de los mexicas, que era el imperio que encontró Hernán Cortés a su llegada en 1519. Por lo tanto, la animadversión, el odio, la inquina creció. Y cuando los pueblos se sublevaron aliándose con los españoles para derrotar a los mexicas, no ocurrió otra cosa que sacudirse el yugo que los mexicas se habían impuesto en casi todo Mesoamérica, excepto en Tlaxcala y excepto en la zona de Michoacán con los tarascos. ¿Cómo fuimos a conformar toda esta historia? Todo un caudal extraordinario en un lugar en el que construyeron los antiguos tlaxcaltecas de este señorío, atendiendo a tres importantes razones estratégicas. Les platico. La primera razón para construir en las zonas elevadas es de carácter militar, porque desde estos puntos podían observar mejor a los pueblos enemigos que quisieran atacarlos. Era un excelente punto de observación. Tenían una mejor visión de los valles, pero además, si los enemigos intentaran todavía
subir, escalar todas estas colinas para atacar, iban a llegar agotados. Y la otra razón militar, obviamente que un ejército que está pertrechado desde una parte elevada va a tener más ventajas sobre un ejército que se encuentra ubicado en las zonas inferiores de la tierra. Esta es una razón importante. Y todo esto ocurrió con casi la mayoría de los pueblos de Mesoamérica. Solo en Tenochtitlan no construyeron en una zona elevada por razones que ya explicamos. Su dios Huitzilopochtli, que los condujo en esa famosa peregrinación desde Chicomostoc, trayendo o llegando las 7 tribus nahuatlacas de las que hemos hablado en 3 programas anteriores. Aquí es donde se despliega todo el talento de los antiguos tlaxcaltecas que hicieron este tipo de construcciones. La segunda razón es de carácter religioso, porque pensaban ellos que construir sus templos en las colinas era estar más cerca del cielo, es decir, cerca de sus dioses, y por lo tanto consideraban estos cerros, estas montañas, como sagrados. Por lo tanto, la segunda razón es de carácter religiosa, porque pensaban ellos que entre más cerca estuvieran del cielo, más bendiciones iban a recibir de sus dioses. Y la tercera razón, también importante, es de carácter ecologista, porque observadores de la naturaleza, de las grandes tormentas que regularmente llenaban el valle de Tlaxcala, ellos evitaron las inundaciones. Era lógico, nunca una cumbre se va a inundar. Y además, sus drenajes eran naturales y tenían el acceso a más recursos. Vean ustedes cómo en la inteligencia de estos pueblos, obviamente, sus estrategias eran definitorias para el desarrollo de sus culturas. Cuando llegaron los españoles y visualizaron los valles, pensaron, va a ser muy bonito vivir en esos lugares, hermoso fundar una ciudad o pueblos en las partes bajas, cuando no habían observado la naturaleza que por décadas los pueblos mesoamericanos sí habían observado. Entonces de aquí, de Tepeticpac, se desprende el segundo señorío de la antigua República de Tlaxcala, que es Ocotelulco. Su significado, lugar donde hay bolitas de ocote. Y Ocotelulco, que se encuentra aproximadamente a 1,5 kilómetros de aquí del Cuautzi Tepeticpac, se convirtió en un centro comercial por excelencia. Prácticamente un mercado gigantesco, origen también de los mercados que hoy conocemos como tianguis. Desde ahí viene nuestra herencia prehispánica. Y el tercero que se constituyó fue el de Tizatlán, o Tizatlán como le decimos hoy día, de donde fue Xicoténcatl Huehuetl. El último fue Quiahuixtlán, también aproximadamente a 1,5 kilómetros de distancia de este lugar. Eran 4 señoríos que componían una confederación. Cada uno era un reino independiente, pero que cuando se reunían en el famoso Senado Tlaxcalteca, digamos, no con la percepción de lo que hoy nosotros entendemos como Senado, sino la reunión de esas confederaciones de estos señoríos encabezados por sus tlatoanis, que eran gobernantes independientes entre sí, se reunían para resolver problemas de la propia naturaleza, problemas de comercio, problemas militares, problemas sociales. ¿Y esto a qué contribuía? A que tuvieran un mejor nivel de vida. De manera que cuando llegaron los españoles a esta zona,
en 1519, podemos observar en el fondo, al pie de la Malinci o Matlalcueyec, una zona, una región que se denomina hoy día Tzompantepec. Ahí es donde se dieron los primeros encuentros militares entre tlaxcaltecas y españoles, porque como lo hemos mencionado ya, los tlaxcaltecas nunca recibieron a los españoles con los brazos abiertos, hicieron la alianza y se fueron a derrotar a los mexicas. No, porque antes estuvieron razonando, pensando de que a pesar de los mitos como el de regreso de Quetzalcóatl, a pesar de las señales que hubo, 8 señales nefastas antes de la llegada de los españoles, estos no eran dioses. El jefe de los ejércitos tlaxcaltecas, Xicoténcatl Axayacatzin, se los dijo claramente: no son dioses y lo vamos a demostrar, porque si ellos sangran como creo que va a pasar, vamos a demostrar que no son dioses. Y en las diferentes batallas que tuvieron en esa zona de Tzompantepec, por supuesto que llegaron a la prueba contundente, porque se dieron cuenta de que sí sangraban y por lo tanto no eran dioses ni porque llegaran montados a caballo, un animal que ya para esas fechas en Mesoamérica había desaparecido y que lo volvieron a conocer cuando lo trajeron los españoles. De manera que cuando esa confederación se reunió con los tlatoanis, Maxixcatzin, Citlalpopocatzin, Tlahuexolotzin y Xicoténcatl, a final de cuentas, después de bravas discusiones, de argumentos sólidos del por qué no iban a poder vencerse ni un ejército ni otro, no obstante que los números favorecían a los tlaxcaltecas, sin embargo, cierta tecnología superior de los españoles convenció a los tlaxcaltecas de que tenían que ir por una alianza. Veamos un poco de números. Vean ustedes, llegaron a esta zona aproximadamente 400 españoles, todos soldados, si no de carrera, sí curtidos por las batallas. Eso sí, perfectamente pertrechados, con sus trajes metálicos, con sus escudos, sus espadas y sus arcabuces, y además con un caballo. Por lo tanto, eso de pronto, para enfrentar a los pueblos indígenas que eran por miles, para ellos representaba, si no pan comido, al menos se dieron cuenta de que sí tenían esa superioridad. Por lo tanto, del lado de los tlaxcaltecas, que empezaron a guerrear a los españoles, que venían acompañados por aproximadamente 1,400 totonacas de lo que hoy es el estado de Veracruz, los primeros aliados de los tlaxcaltecas, de los españoles, es cuando nos damos cuenta de cómo se fue conformando esa política y esas alianzas. La historia sí se fue construyendo, no es algo que yo esté contando. Lo dijeron o lo ratificaron o lo ilustraron los historiadores antiguos, los que tal vez no escribían una historia antes de la llegada de los españoles, pero sí lo manifestaron en los diferentes códices, como el Códice Ramírez, como el Códice Mendocino y aquellos códices que se salvaron de la destrucción de la mano española que todo lo satanizó cuando empezaron la conquista espiritual. Después de este breve análisis, voy a contarles cómo los tlaxcaltecas guerreaban, porque tenían verdaderas estrategias de guerra. No lo hacían a ciegas, sabían lo que hacían, y estas estrategias les impidió a los mexicas conquistarlos. Vean ustedes, las armas que utilizaban en esas fechas, sobre todo de cuando se fundó Tepeticpac, en alrededor de 1331 de nuestra era,
era común para ellos el uso del arco y de la flecha, el uso de las rodelas, que no son otra cosa que los escudos que se ponían en la mano izquierda para protegerse. Regularmente combatían desnudos, pero un factor importante, pintados con tizas, y regularmente si atacaban de noche, sorprendían a los enemigos, además de atacar en oleadas de pequeños pertrechos, de pequeños conjuntos de guerreros que iban uno tras otro sucesivamente hasta vencer a los enemigos. Imagínense que más o menos el asedio de los mexicas sobre Tlaxcala duró cerca, poco más o menos 60 años. Estamos hablando ya de finales del siglo XV y los comienzos del siglo XVI. Justamente cuando cobró fama la existencia de un gran guerrero tlaxcalteca de origen otomí llamado Tlahuicole, de quien dice la historia que era un hombre que medía poco más de unos 80 metros de estatura, que era demasiado fuerte, a grado tal que su macana con pedernales solamente la podía elevar él con su fuerza. Y de ahí, por supuesto, cobró fama, porque era no solo un soldado, era también el general de los ejércitos tlaxcaltecas, que impidió que durante todo este tiempo, más o menos 30 años, los mexicas no los pudieran someter. Porque fue claro, cuando Moctezuma envió a sus mensajeros pidiéndoles la sumisión, pidiéndoles los tributos y el pago de la libertad para que no los volvieran a atacar, los tlaxcaltecas contestaron que desde que llegaron de Chicomostoc nunca empeñaron la palabra de que iban a entregar su libertad, porque el pueblo tlaxcalteca siempre había sido libre y lo volvería a ser por los siglos de los siglos. Por supuesto que esto se cumplió prácticamente en ese esfuerzo que se convirtió en la alianza de la que vamos a seguir hablando, y en la parte correspondiente a los primeros basamentos de Tepeticpac, continuar con esta segunda parte.